Las personas que se encontraban dentro del pequeño restaurante del pueblo se quedaron paralizadas cuando la niña susurró aquellas palabras imposibles. Su voz temblaba, con la mano apoyada en el lomo del pastor alemán, mientras miraba directamente al devastado oficial uniformado. Señor, mi perro policía puede encontrar a su hijo. La sala quedó en silencio. Todos sabían que el hijo del oficial llevaba 48 horas desaparecido. Los equipos de búsqueda, los drones y los oficiales no habían encontrado ningún rastro. Pero esta niña, de apenas 10 años, estaba junto a un perro que nadie reconocía. ¿Cómo puede estar tan segura esta niña?, susurró alguien. Nadie creía a la niña. Nadie confiaba en el perro. Pero el perro levantó lentamente la cabeza, con las orejas hacia adelante, como si entendiera cada palabra. Luego fijó su mirada en el oficial, intensa, sin pestañear y alerta. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y sinceramente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El zumbido constante del viejo ventilador de techo era el único sonido que se oía en la cafetería Miller's aquella mañana. Normalmente, el local bullía con risas, el ruido de los platos y las conversaciones típicas de un pueblo pequeño. Pero hoy, las conversaciones eran en voz baja. Las miradas eran intensas y todas las personas que estaban allí parecían compartir la misma tristeza tácita. La desaparición del niño, el hijo de 8 años del agente Daniels, había conmocionado a todo el pueblo. Cuando la puerta de cristal se abrió, todos se volvieron. El oficial Daniels entró, todavía con el mismo uniforme del día anterior, arrugado, manchado y empapado de preocupación. Tenía los ojos rojos, como alguien que no había dormido en días. Recorrió la sala con la mirada, no buscando el desayuno, sino buscando esperanza, cualquier esperanza. Se arrastró hasta una mesa, con los hombros caídos y las manos temblando ligeramente, mientras se pasaba los dedos por el pelo. La gente lo miraba con lástima. Susurraban oraciones. Deseaban poder ayudar, pero nadie sabía cómo, excepto uno. En el rincón más alejado de la cafetería, una niña pequeña con una camiseta roja y una coleta lo miraba con los ojos muy abiertos y pensativos. A su lado se sentaba un enorme pastor alemán, tranquilo, alerta, con la mirada fija en el agente, como si lo estuviera estudiando. La niña se levantó. No tenía más de 10 años. Le temblaban ligeramente las piernas mientras se acercaba, con una mano apoyada en el lomo del perro para darse valor. Los clientes levantaron la vista, confundidos. El agente Daniels notó el movimiento y levantó la cabeza, agotado, esperando que un desconocido le ofreciera su simpatía. En cambio, vio a una niña. «Señor», susurró ella tragando saliva. Él parpadeó, sorprendido por su voz temblorosa. «¿Sí puedo ayudarla?» La niña dudó, el perro no. El pastor alemán dio un paso adelante, mirando fijamente a Daniels como si lo reconociera o reconociera su dolor. La niña respiró hondo. «Señor, mi perro policía puede encontrar a su hijo». El restaurante se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las tazas de café se congelaron a medio camino de la boca. Nadie se movió, ni siquiera Daniels. Miró a la niña, tratando de entender lo que acababa de decir. «¿Su qué?», preguntó en voz baja. «Mi perro policía», repitió ella, ahora con voz más firme. Acarició suavemente la cabeza del perro. «Shadow, él puede encontrar personas. Es muy bueno en eso». Algunos clientes intercambiaron miradas de desconcierto. Otros sacudieron la cabeza. Parecía imposible. Una chica cualquiera, un perro que nadie reconocía, un perro policía sin uniforme, sin entrenamiento, sin pruebas. Daniels esbozó una sonrisa cansada. «Cariño, te lo agradezco, pero esto es muy serio, hijo mío». «Lo sé», le interrumpió ella con suavidad. Luego se inclinó hacia él, con los ojos brillantes de obstinada confianza. «Y Shadow también lo sabe. Está esperando a que confíes en él». El perro no pestañeó. Daniel sintió algo que no había sentido en 48 horas. Una chispa, un susurro de esperanza.
Por un momento, el oficial Daniels no supo qué decir. La confianza de la niña parecía irreal, frágil, pero feroz, como si llevara una verdad demasiado grande para su pequeño cuerpo. El pastor alemán a su lado no se movió, permaneciendo erguido y firme, con los ojos fijos en Daniels como un guardián entrenado, esperando órdenes. ¿Cómo te llamas?, preguntó Daniels finalmente. La niña enderezó la espalda. Emily, dijo en voz baja. Y este es Shadow. Shadow. El nombre le parecía demasiado perfecto, demasiado adecuado para un perro con una presencia como la suya. Daniels lo estudió con atención. El perro era enorme, con hombros anchos, pecho ancho y músculos definidos incluso bajo su denso pelaje. Su pelaje era oscuro en la espalda, pero más claro cerca de las patas, el color clásico de un pastor alemán. Pero lo que llamó la atención de Daniel no fue su tamaño ni su complexión. Fueron sus ojos, agudos, inteligentes, que lo observaban todo. Emily acarició suavemente detrás de la oreja de Shadow. Lo encontré hace unas 3 semanas, dijo, moviéndose incómoda bajo la mirada del oficial. Bueno, él me encontró a mí. La gente del restaurante se inclinó para escuchar. Emily continuó. Estaba montando en bicicleta cerca del arroyo detrás de mi casa. Oí algo parecido a un llanto, pero no era una persona. Hizo una pausa y miró a Shadow. Era él. Daniel frunció el ceño. ¿Llorando? Ella asintió. Estaba herido. Le sangraba la pata y llevaba un arnés viejo como el de los perros de trabajo, pero estaba arañado y roto, como si hubiera pasado por algo malo. Shadow levantó la cabeza al oír sus palabras, como si recordara algo. Emily continuó, ahora con voz firme. Lo traje a casa, lo limpié, usé mi mesada para comprarle comida, y entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas? Emily tragó saliva. Podía oler cosas que ningún perro normal debería oler. Una vez encontró las llaves de mi vecino enterradas bajo un montón de hojas. Otra vez empezó a ladrar a mi ventana a las 3 a.m. Y a la mañana siguiente encontramos huellas de mapaches justo afuera, como si las hubiera sentido antes de que llegaran. Algunos clientes intercambiaron miradas de asombro. El tono de Emily se agudizó con certeza. No es solo un perro. Escucha como si lo entendiera todo. Reacciona antes de que llegue el peligro. Y ayer hizo una pausa y miró a Daniels con una seriedad superior a su edad. Ayer empezó a comportarse de forma extraña, paseándose, gruñendo a la puerta, como si intentara ir a algún sitio. A mi hijo, susurró Daniels. Emily asintió. Por eso he venido hoy. Shadow me ha traído aquí, me ha guiado hasta este restaurante. La cola del perro permaneció inmóvil, alerta, a la espera. Y poco a poco Daniels empezó a darse cuenta de que no se trataba de un perro cualquiera ni de una niña cualquiera. El agente Daniels se quedó paralizado, con las palabras de Emily dando vueltas en su mente como una tormenta de la que no podía escapar. No dejaba de mirar a Shadow, su postura tensa, sus ojos fijos, la fuerza tranquila que irradiaba el perro. Había algo en él que le resultaba familiar, no a nivel personal, sino profesional. Daniels había trabajado con unidades caninas durante años. Había visto perros entrenados en acción. Los había visto reaccionar, alertar, rastrear, proteger. Shadow era exactamente como uno de ellos, pero el corazón de Daniels estaba demasiado herido para confiar en nada, ni siquiera en Hope. Se recostó en la cabina y se frotó la cara con las manos. Emily, dijo con voz quebrada, llevo 2 días, 48 horas, buscando a mi hijo, sin dormir, sin pistas. Todo mi departamento está ahí fuera. Sabuesos, drones, voluntarios. Hemos utilizado todos los recursos que tenemos. Emily permaneció en silencio, con sus pequeños dedos agarrados al pelaje de Shadow. Daniels continuó, luchando por respirar. ¿Y sabes lo que se siente?, preguntó con voz ligeramente más alta y temblorosa. Sentir que has fallado a tu propio hijo, que tal vez, se te ha escapado algo, que deberías haberlo vigilado más de cerca, que deberías haber estado allí.
Sus ojos brillaron y el restaurante se quedó dolorosamente en silencio. La expresión de Emily se suavizó. Incluso a su edad, comprendía el peso del miedo de un padre. Dio un pequeño paso hacia él. Shadow también. Daniels apretó la mandíbula. Quiero creerle. Dios, lo deseo. Pero él es solo un perro que usted encontró. No tiene papeles de adiestramiento, ni adiestrador, ni unidad, ni pruebas. ¿Por qué iba a ser capaz de hacer lo que todo mi equipo no pudo? Emily no se inmutó. En cambio, se arrodilló junto a Shadow y le rodeó el cuello con ambos brazos. Porque él elige a quién ayudar, dijo. A mí me eligió aquel día junto al arroyo. Y hoy levantó la vista, con los ojos brillantes, llenos de una mezcla de inocencia y certeza. Hoy te ha elegido a ti. Shadow dio un paso hacia Daniels, bajando la cabeza de una forma que hizo que el agente inhalara bruscamente. No fue algo aleatorio, no fue algo casual, fue deliberado. Precisamente la forma en que los perros policía entrenados se acercan a alguien en apuros. A Daniel se le cortó la respiración. Por primera vez en días, algo en su interior se quebró. No por el dolor, sino por la posibilidad. Aún así, el miedo volvió a aparecer. Si esto es un error, si esto hace perder incluso un minuto. Y si... Emily lo interrumpió con una voz tranquila y firme. ¿Y si lo salva? Sus palabras atravesaron el aire como un cuchillo. El oficial sintió un nudo en la garganta. Le temblaban las manos. Miró al suelo, a sus botas cubiertas de suciedad tras horas de búsqueda. Luego miró a Emily, esa niña frágil pero intrépida, y finalmente miró a Shadow. El pastor alemán mantuvo su mirada con una intensidad inquebrantable. Algo dentro del oficial Daniels cambió. El agotamiento luchaba contra la esperanza. El miedo luchaba contra la fe. La lógica luchaba contra el instinto. Y, por primera vez desde que su hijo desapareció, el instinto comenzó a ganar. Daniels exhaló lentamente. Está bien, susurró. Muéstrame lo que puede hacer. Las orejas de Shadow se movieron hacia adelante. Por primera vez, la esperanza cobró vida. En el momento en que el oficial Daniels susurró, enséñame lo que sabe hacer, la expresión de Emily cambió por completo. El alivio se apoderó de su rostro, no porque dudara de Shadow, sino porque sabía que el oficial había abierto por fin una puerta por la que solo Shadow podía pasar. Emily se arrodilló y le susurró al oído a Shadow, acariciándole el collar con los dedos. «Es la hora», murmuró. Shadow soltó un leve resoplido, casi como si respondiera. Daniels metió la mano en el bolsillo con manos temblorosas. Sacó una pequeña muñequera de tela. Era azul brillante, con el nombre del niño bordado, desgastada por años de juego. Daniels la sostuvo con delicadeza, como si fuera la cosa más frágil del mundo. «Es lo único que me queda que huele a él», dijo en voz baja. Emily asintió. Shadow solo necesita un segundo. Extendió la palma de la mano, esperando a que Daniels le colocara la muñequera. El agente dudó, agarrándola con dedos temblorosos. Luego, lentamente, la soltó. Emily acercó la muñequera a la nariz de Shadow. El perro no reaccionó como un perro normal. No olfateó, ni mostró curiosidad casual. En cambio, entrecerró los ojos, se puso rígido y respiró profundamente mientras inhalaba el olor con gran concentración. Sus orejas se movieron y ladeó ligeramente la cabeza. Todos los agentes del restaurante lo observaban. Incluso los clientes contuvieron la respiración. Shadow retrocedió un paso, luego otro. Sus músculos se tensaron y su pecho se expandió como si estuviera fijándose en algo invisible. Emily susurró, «Lo tiene». De repente, Shadow giró la cabeza hacia la puerta principal. Un ladrido grave y agudo salió de su garganta, del tipo que dan los perros policía entrenados cuando identifican un rastro. Daniel se puso de pie de un salto. Shadow no esperó. Se lanzó hacia adelante, deteniéndose solo para mirar a Daniels con una mirada penetrante que gritaba, «Sígueme ahora». Emily se apresuró a seguirlo. «Ha encontrado el rastro». Daniel se apresuró a salir, empujando la puerta del restaurante con tanta fuerza que ésta se estrelló contra la pared. Shadow salió disparado, con las patas golpeando el pavimento. No divagaba.
Se movía con determinación, zigzagueando por el aparcamiento como si siguiera un rastro que solo él podía ver. La gente del restaurante salió detrás de ellos, susurrando incrédula. Shadow se detuvo de repente cerca del extremo más alejado del aparcamiento, con el hocico pegado al suelo. Dio una vuelta, dos. Su cola se tensó, sus orejas se levantaron y soltó un ladrido. Otro ladrido, corto, urgente, direccional. Ha encontrado el camino, dijo Emily sin aliento. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho. ¿Aquí es donde caminaba mi hijo?, preguntó con voz quebrada. Shadow respondió con un movimiento. Se giró bruscamente hacia la derecha y volvió a salir corriendo, esta vez más rápido. Daniel corrió tras él, con la adrenalina superando al cansancio. Emily lo siguió sorprendentemente bien, acariciando la espalda de Shadow con la mano cada vez que podía alcanzarlo. Shadow corrió hacia la acera, olfateando el aire con rápida precisión. Entonces se detuvo en seco. Su cuerpo se paralizó. Sus orejas se aplastaron, su nariz apuntó directamente hacia adelante. Emily jadeó. Ha encontrado el último lugar donde se vio a tu hijo. Daniel contuvo el aliento. La esperanza brotó en él. Shadow había comenzado la búsqueda. Shadow no dudó. En cuanto localizó el rastro, se lanzó hacia adelante con la fuerza y la precisión de un perro de trabajo experimentado. Sus patas golpeaban el pavimento con rápidos latidos rítmicos, su cuerpo bajo y aerodinámico, cada músculo tensado con determinación. Emily agarró la correa lateral de su arnés para mantenerse estable, y el oficial Daniel corrió detrás de ellos, con el corazón latiendo con fuerza, los pulmones ardiendo, pero impulsado por algo mucho más fuerte que el agotamiento: la esperanza. Un coche patrulla cercano se detuvo con un chirrido y dos agentes saltaron de él. «Daniels, ¿qué pasa?», gritó uno de ellos. «No hay tiempo», gritó Daniels a su vez. «Seguid al perro». Esa sola frase provocó una oleada de confusión entre los agentes, pero no le hicieron preguntas. No hoy. No después de todo lo que el departamento había sido incapaz de encontrar. Se unieron a la persecución. Shadow giró a la izquierda, atravesando un estrecho callejón que olía a metal y hormigón húmedo. Se detuvo brevemente, con el hocico pegado a un contenedor de basura, olfateando profundamente, y luego volvió a salir disparado con renovada intensidad. «Está rastreando algo fuerte», gritó Emily, sin aliento, pero decidida. Daniels observó cada movimiento del perro, la precisión, la velocidad, los cambios repentinos de dirección. Todo ello le recordaba a las unidades caninas con las que había trabajado años atrás. Pero este perro parecía más agudo, más rápido, casi desesperado. Al cruzar una calle ancha, los coches frenaron en seco. Shadow no se inmutó. Atravesó el asfalto a toda velocidad, guiándolos hacia el antiguo distrito industrial. Los peatones se quedaron mirando, señalando y susurrando, mientras un policía, un niño y un enorme pastor alemán pasaban corriendo como personajes de una película. Shadow solo redujo la velocidad cuando llegó a una valla metálica oxidada. Su olfato recorrió el suelo, luego subió por el metal y se dirigió hacia un hueco cerca de la parte inferior. Dejó escapar un suave gruñido y se deslizó sin esfuerzo. Emily se arrodilló y se arrastró por debajo del hueco tras él. Daniels la siguió, rasgándose la manga del uniforme con el metal, pero sin darse cuenta. Al otro lado, se extendía un patio de carga abandonado. Cajas, asfalto agrietado, maleza y silencio. Shadow se movía ahora de forma diferente, más silencioso, más bajo, cauteloso. «Está siendo cuidadoso», susurró Emily. «Eso significa peligro». El pulso de Daniel se aceleró. ¿Peligro? ¿Cómo podría ser? Shadow se detuvo de repente. Sus orejas se dispararon hacia adelante. Su cola se tensó. Su cabeza se inclinó bruscamente hacia la derecha. Entonces, sin previo aviso, volvió a salir corriendo, más rápido que antes. Daniels y Emily se apresuraron a seguirlo mientras corría entre pilas de cajas, zigzagueando como si estuviera siguiendo un rastro a pocos centímetros de desaparecer. El aire se volvió denso por la tensión. Daniels lo sintió. El cambio,
la urgencia, el mensaje. Los instintos de Shadow gritaban. El niño había estado allí. Shadow se detuvo en seco cerca del borde trasero del patio. Con el hocico hundido en la tierra, las garras arañaban algo blando. Emily jadeó. Una pequeña zapatilla yacía medio enterrada bajo la tierra. Daniels cayó de rodillas, con las manos temblando violentamente mientras la levantaba con dedos temblorosos. Esto es de mi hijo. Shadow levantó la cabeza, con los ojos ferozmente fijos. No había terminado. Esto era solo el comienzo del rastro. Durante un largo y angustioso momento, nadie habló. El agente Daniels se arrodilló en la tierra, mirando la pequeña zapatilla en sus manos como si el mundo hubiera dejado de girar. La pequeña zapatilla azul manchada de barro y polvo le parecía más pesada que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. No era solo un objeto, era una prueba. La prueba de que su hijo había estado allí. Prueba de que Shadow no estaba adivinando. Prueba de que algo terrible había sucedido. Emily se paró a su lado, con la mano descansando suavemente sobre la espalda de Shadow. El perro permaneció completamente quieto, con los ojos fijos en la zapatilla, el pecho subiendo y bajando, con respiraciones cortas y controladas. Daniels, susurró uno de los oficiales de detrás de él. Esto lo confirma, lo trajeron por aquí. Daniel tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada. ¿Por qué? ¿Por qué alguien lo traería a esta zona? Su voz se quebró bajo el peso de la pregunta. Shadow de repente se acercó. Volvió a bajar la nariz al suelo, inhalando profundamente, y luego giró la cabeza hacia la izquierda, hacia una pila de viejos palés de madera apoyados contra una pared de metal oxidada. Emily abrió mucho los ojos. Shadow había encontrado algo más. Daniel se obligó a ponerse de pie, con todos los músculos temblando. Shadow se movió lenta y metódicamente, olfateando los bordes de los palés antes de soltar un suave y urgente gemido. Emily metió la mano en el estrecho hueco y sus dedos rozaron una tela. «Noto algo», susurró. Daniel se apresuró a ayudarla a apartar los palés. El polvo nublaba el aire. Oculto en las sombras detrás de la madera, había una camiseta pequeña, rota, sucia y con el inconfundible estampado de los dibujos animados favoritos de su hijo. Las rodillas de Daniel volvieron a ceder. «Dios mío», susurró, sosteniendo la camiseta rota contra su pecho. «Está asustado. Debe de estar muy asustado». Emily lo miró con tristeza. «Shadow no nos habría traído aquí si tu hijo no estuviera todavía cerca». Shadow gruñó de repente, no con agresividad, sino como advertencia. Cambió de postura, aplastó las orejas y pegó el hocico al suelo, como si hubiera captado un olor nuevo y más intenso. Daniel se enderezó y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué hueles?» Shadow no respondió con un ladrido. Empezó a caminar, lento, controlado, decidido. Emily agarró a Daniel por la manga. «Eso significa que el rastro es reciente». Daniel la miró fijamente. «¿Reciente? ¿Cómo de reciente?» «Minutos», susurró ella, «quizás una hora». Una sacudida recorrió su cuerpo. Shadow no estaba siguiendo un rastro frío. Estaba siguiendo un rastro vivo. Daniels apretó la camisa con una mano y la zapatilla con la otra, y respiró temblorosamente. «Guíanos, Shadow», dijo con voz llena de desesperada determinación. «Por favor, llévame hasta mi hijo». Shadow levantó la cabeza, con los ojos ardientes de concentración, y entonces se movió más rápido, más ágil, como si la caza hubiera comenzado de verdad. Shadow avanzó con renovada urgencia, serpenteando entre vallas rotas y caminos de tierra que se adentraban en los terrenos industriales abandonados. El agente Daniels y otros dos agentes le seguían de cerca, con la respiración entrecortada y desigual. Emily se aferró al arnés de Shadow, manteniendo el ritmo, aunque sus piernas temblaban por el cansancio y el miedo. El aire se enfrió a medida que se acercaban al extremo más alejado del distrito, donde antiguos almacenes se alzaban como esqueletos olvidados. Metal oxidado, ventanas rotas, escombros esparcidos por el suelo. Era el tipo de lugar al que ningún niño debería acercarse jamás. Shadow redujo la marcha de repente.
Olfateó el suelo y luego levantó la cabeza hacia el viento, moviendo las orejas. Emily reconoció el cambio al instante. Está comprobando el sentido cruzado, susurró. Está tratando de separar el rastro de tu hijo de otra cosa. Daniel frunció el ceño. ¿Otra cosa? ¿Qué quieres decir? Emily dudó, apretando los dedos alrededor del arnés de Shadow. Bajó la mirada, reuniendo valor, y finalmente miró a Daniel a los ojos. No te he contado todo sobre Shadow. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Emily exhaló temblorosamente. Cuando lo encontré no solo estaba herido, llevaba un chaleco. Su voz se suavizó. Uno de verdad, de lona gruesa, con clips metálicos, placas de refuerzo y algo cosido en el lateral. Daniel se detuvo. ¿Cosido? Emily asintió. Las letras estaban descoloridas y desgastadas, pero aún se podían leer. MPK-9. Uno de los agentes que iban detrás de ellos dio un grito ahogado. Policía Militar K-9. Daniel contuvo el aliento. ¿Me estás diciendo que este perro recibió entrenamiento militar? Emily asintió lentamente. Al principio no sabía lo que significaba MPK-9. Pensé que era solo un parche cualquiera. Pero el chaleco estaba dañado, como si hubiera estado en algún tipo de explosión o pelea. Había sangre, parte seca en las correas y parte fresca cerca de su pata. No sé de quién era. Shadow siguió olfateando el suelo, dando vueltas alrededor de una zona cerca de una viga metálica derrumbada. Emily continuó con la voz temblorosa. Lo traje a casa, le quité el chaleco porque no dejaba de llorar cuando lo llevaba puesto. Lo limpié, le vendé las heridas y desde entonces, todas las noches se despierta con pesadillas. Daniel sintió un nudo en el pecho por la empatía que sentía hacia la niña y el perro. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. No confía en los adultos. No fácilmente. Se esconde detrás de mí cada vez que se acercan extraños. Pero nunca se esconde del peligro. Y nunca huye cuando alguien necesita ayuda. Se secó la mejilla con la manga. Shadow ha estado buscando algo desde el día en que lo encontré. Siempre mirando, siempre escuchando. Pensé que tal vez estaba tratando de encontrar a su antiguo dueño. Su voz se quebró, o tratando de terminar algo que había empezado. Shadow se tensó de repente. Dejó escapar un gruñido bajo, no de miedo, sino de alerta. Emily se quedó paralizada. Ha encontrado un nuevo rastro. Daniel dio un paso adelante, con la adrenalina en aumento. ¿Quién es mi hijo? Shadow no apartó la mirada del oscuro camino que tenía delante. La expresión de Emily se ensombreció. No, susurró, de otra persona, de un adulto. A Daniel se le heló la sangre. Shadow no solo estaba rastreando a un niño desaparecido, estaba rastreando a la persona que se lo había llevado. El gruñido de Shadow se hizo más profundo, vibrando en lo profundo de su pecho como un tambor de advertencia. Toda su postura cambió. Menos rastreo, más protección. Bajó la cola, inclinó la cabeza y aguzó las orejas con una concentración extrema. Ya no estaba siguiendo a un niño. Estaba sintiendo una amenaza. El oficial Daniels sintió que el aire cambiaba al instante. Emily, ¿qué significa eso? ¿Por qué reacciona así? Emily se agachó junto a Shadow, estudiando su postura con una calma sorprendente para una niña de 10 años. Así es como actúa cuando capta un segundo olor superpuesto al primero, uno más fuerte, el olor de alguien en quien no confía. Daniel contuvo el aliento. ¿Te refieres al secuestrador? Emily asintió levemente. Shadow avanzó lentamente, olfateando la tierra, el hormigón e incluso las frías paredes metálicas que los rodeaban. Su nariz se movía rápidamente, captando partículas de olor invisibles para el mundo humano. Se desvió hacia la izquierda, hacia una fila de viejos almacenes con puertas oxidadas y paredes cubiertas de grafitis. «Que todo el mundo se quede detrás de él», ordenó Daniels, levantando una mano para hacer una señal a los agentes. Si Shadow percibe peligro, él reaccionará primero. Shadow se acercó al trastero 14. No ladró, no arañó. Simplemente bajó el cuerpo y presionó el hocico contra el pequeño hueco debajo de la puerta metálica. Su respiración se hizo más profunda. Su pelaje se erizó.
Un leve gruñido resonó en su pecho. Emily abrió mucho los ojos. Huele a alguien que ha estado aquí muy recientemente. ¿Hace cuánto? Susurró Daniels. Emily tragó saliva. Minutos, quizá una hora. El olor es demasiado reciente como para que reaccione así. Uno de los agentes dio un paso adelante. ¿Lo abrimos? Shadow giró la cabeza y gruñó una vez, advirtiéndoles que no lo hicieran. Emily colocó suavemente la mano sobre el lomo de Shadow. Nos está diciendo que no quiere que lo abramos rápidamente. Es demasiado arriesgado. Prefiere seguir el rastro. El pulso de Daniel se aceleró. ¿Te refieres a quien quiera que se haya llevado a mi hijo? Han abandonado esta zona a pie. Emily asintió. Y Shadow quiere seguirlos ahora. Shadow se giró y miró fijamente a Daniels, como exigiendo su atención. El mensaje era inequívoco. «Muévete ahora». Shadow salió corriendo de repente del almacén, dirigiéndose hacia la salida trasera del patio industrial. Emily corrió tras él, agarrándole el arnés con ambas manos. Daniels y los agentes le siguieron, con sus botas golpeando el pavimento agrietado. Shadow los condujo hacia un estrecho sendero que se adentraba en una zona boscosa, oscura, densa e inquietantemente silenciosa. Las ramas que se extendían sobre sus cabezas formaban un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz del sol. Daniel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Shadow redujo la velocidad, olfateó el viento y luego miró hacia atrás, con ojos feroces y autoritarios. La voz de Emily temblaba. «Ahora nos está diciendo la verdad, agente», señaló hacia el oscuro sendero del bosque. «Su hijo ya no solo está desaparecido». Su voz se quebró. «Lo están persiguiendo». El bosque los engulló por completo, en el momento en que Shadow cruzó la línea de árboles. La luz del sol se atenuó bajo un espeso dosel y el aire pasó de ser industrial y áspero a frío y húmedo. Todos los sonidos parecían más fuertes. El crujir de las ramitas bajo sus pies, el graznido lejano de un cuervo, el suave susurro de las hojas cuando el viento susurraba entre las ramas. Shadow se movía ahora de forma diferente. Ni rápido, ni lento, controlado, cada paso calculado. Su nariz rozaba el suelo, luego se levantaba al aire como si comparara sensaciones. Sus orejas giraban constantemente, escuchando cosas que los humanos no podían oír. Emily se aferró a su arnés. Sus pequeñas respiraciones se esfumaban en el aire frío, rápidas y desiguales. El oficial Daniel escaneó el bosque a su alrededor, con la mano cerca de su funda. «Manténganse cerca», susurró a los oficiales, «y mantengan sus radios abiertas». Pero incluso mientras hablaba, sabía que las radios no les servirían de nada allí. El espeso bosque no era solo un lugar, era una barrera, un laberinto, un escondite para cualquiera que no quisiera ser encontrado. Y alguien no quería ser encontrado. Shadow se detuvo abruptamente. Bajó el cuerpo, con los músculos tensos y la cola rígida como el hierro. Daniel se quedó paralizado detrás de él. «¿Qué pasa?», susurró. Emily negó con la cabeza. «Lo está confundiendo. Dos olores juntos. Uno es el de tu hijo y el otro...» Daniels no la dejó terminar. «El secuestrador». Shadow volvió a olfatear, esta vez con más fuerza. Luego siguió adelante, zigzagueando entre grandes rocas y tocones cubiertos de musgo. El terreno descendía hacia una parte más profunda del bosque, donde apenas llegaba la luz. Cuanto más avanzaban, más fuerte se hacía la sensación de temor. La voz de Emily temblaba. «A Shadow no le gusta este lugar». Daniels la miró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque camina más despacio». Sus ojos brillaban. «Solo camina así cuando cree que ha pasado algo malo». El corazón de Daniel se retorció dolorosamente. De repente, Shadow se abalanzó hacia un pequeño claro. Cuando Daniels lo alcanzó, sintió que se le helaba la sangre en las venas. En medio del claro, medio enterrada en la tierra y las hojas, había una pequeña mochila. Una mochila de niño, la de su hijo. Daniels cayó de rodillas y la agarró con ambas manos. «No, no, por favor». Emily se adelantó y le tocó el hombro con suavidad. «Agente». Pero Shadow no estaba concentrado en la mochila. Shadow estaba mirando algo detrás de ella. El perro agachó las orejas y bajó el cuerpo. Un gruñido bajo y peligroso salió de su garganta, tan profundo que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Daniel se levantó lentamente
y siguió la mirada de Shadow. Allí, impresas en la tierra blanda, había huellas frescas, grandes, pesadas, de adulto, y justo al lado, otras más pequeñas. Emily jadeó. «Tu hijo es un príncipe», dijo Daniels con voz quebrada. Caminaba, no lo llevaban, caminaba. Shadow retrocedió un paso, con el hocico en alto y el rabo rígido. Entonces, todo su cuerpo se giró hacia el este, hacia la parte más oscura del bosque. Emily susurró. «Sabe a dónde han ido». Shadow ladró una vez, con un ladrido agudo, feroz y autoritario. La persecución no había terminado. Estaba entrando en su fase más peligrosa. Shadow se adentró en el bosque, moviéndose ahora con mayor urgencia. Sus patas se clavaban en la tierra blanda, con la cola rígida y las orejas hacia adelante, como dos antenas afiladas. El sol casi había desaparecido tras el espeso dosel, dejando solo franjas de luz apagada que parpadeaban a lo largo del sendero como advertencias rotas. El oficial Daniels lo seguía de cerca, agarrando la mochila de su hijo con una mano y la linterna con la otra. Cada respiración se sentía más pesada, cada sonido más agudo. El bosque no solo estaba en silencio, parecía como si los estuviera observando. Emily tropezó con una raíz, pero no aflojó el agarre del arnés de Shadow. «Se está acercando», susurró ella. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Daniels con voz tensa. Emily señaló las patas de Shadow. «Solo se mueve así cuando el rastro es muy, muy reciente». Shadow redujo de repente la velocidad y sus pasos se volvieron silenciosos y precisos. Daniels levantó una mano, indicando a los agentes que iban detrás que se quedaran quietos. El perro avanzó sigilosamente, olfateando el aire, y luego giró bruscamente la cabeza hacia la derecha. Emily contuvo el aliento. Había encontrado algo. Daniels se abrió paso entre un grupo de arbustos crecidos y se detuvo en seco. Allí, oculta tras un velo de enredaderas y ramas gruesas, había una pequeña cabaña de madera, vieja, podrida, casi invisible desde el rastro, el tipo de lugar que nadie encontraría a menos que lo llevaran directamente hasta allí. Las ventanas de la cabaña estaban cubiertas con tablones. La puerta colgaba torcida, con una bisagra casi completamente oxidada. Una cinta de precaución descolorida se aferraba a la barandilla, demasiado vieja para significar nada ahora. Shadow gruñó, una advertencia profunda y grave. El pulso de Daniel se disparó. Este lugar lleva abandonado décadas. ¿Por qué traer a un niño aquí? Emily apretó con fuerza a Shadow, porque nadie vendría a buscar aquí. Daniel se dirigió hacia la puerta, pero Shadow le bloqueó el paso, colocándose delante de la gente con un ladrido seco. Emily jadeó. «Te está diciendo que no entres rápido». Daniel asintió con la cabeza y tragó saliva. «De acuerdo, despacio». Hizo una señal a los dos agentes para que rodeasen la cabaña. Las hojas crujían suavemente bajo sus botas mientras desaparecían entre las sombras. Shadow olisqueó el marco de la puerta y luego el suelo. Apretó el hocico contra una pequeña hendidura en la tierra y soltó un gemido agudo. Daniel se agachó. «¿Qué pasa?». Emily señaló con dedos temblorosos. «Una huella». Se le cortó la respiración. La huella de un niño, pequeña, reciente, clara. Shadow se alejó de la puerta de la cabaña y luego miró fijamente a Daniels, con los ojos ardientes de certeza. Emily susurró. «Tu hijo estuvo aquí hace muy poco». Daniels sintió que le temblaban las rodillas, con el corazón roto y encendido a la vez. Shadow levantó la cabeza hacia el oscuro bosque detrás de la cabaña, y la verdad le golpeó como un puñetazo. Lo han trasladado. Daniels respiró. «Ya no está aquí». Shadow ladró una vez, urgente, agudo. El rastro no estaba frío, se movía. El ladrido de Shadow resonó entre los árboles, una advertencia aguda que rompió el silencio del bosque. El oficial Daniels apretó con fuerza la linterna, escaneando las sombras alrededor de la cabaña. Algo no estaba bien, terriblemente mal. El tipo de mal que hacía que todos sus instintos gritaran para prepararse para el peligro. «Que todo el mundo esté alerta», susurró Daniels. Emily mantuvo una mano sobre el arnés de Shadow. El pelaje del perro se erizó bajo sus dedos. Los músculos se tensaron como un resorte, listos para saltar. Sus ojos permanecieron fijos en los oscuros árboles detrás de la cabaña.
sin pestañear y feroces. Uno de los oficiales que rodeaban la cabaña habló por radio en voz baja. Nada en el lado oeste. Un estruendo repentino lo interrumpió. Las ramas se rompieron, las hojas se esparcieron. Unos pasos pesados resonaron entre la maleza. Alguien estaba corriendo. ¡Detente! Gritó Daniel, corriendo hacia el sonido. Shadow no esperó una orden. Salió disparado como una bala, atravesando la maleza tan rápido que Emily casi se cae al soltar su arnés. Daniel corrió tras él con la adrenalina a tope. El bosque se difuminó a su alrededor. Árboles, enredaderas y sombras se mezclaban mientras se esforzaba más que nunca. Delante, una figura oscura apareció de repente, tropezando mientras intentaba huir. Una sudadera con capucha, vaqueros rotos, zapatos manchados de barro. El hombre miró hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el miedo. No le daba miedo, Daniel. Le daba miedo Shadow. El perro se lanzó por los aires y golpeó al hombre con tal fuerza que éste cayó de bruces al suelo. Shadow gruñó y lo inmovilizó con una presión precisa, lo justo para mantenerlo en el suelo sin causarle daños innecesarios. «Suéltame», jadeó el hombre intentando levantarse. Shadow respondió con un gruñido de advertencia a pocos centímetros de su oído. Daniels llegó segundos después, jadeando. Dos agentes llegaron detrás de él, con las armas desenfundadas. «¡No te muevas!», ladró Daniels. El hombre se quedó paralizado. Emily llegó la última, con la respiración entrecortada. Se acercó lentamente a Shadow y le puso la mano suavemente en la espalda. Shadow aflojó el agarre, pero mantuvo el control total. Daniels se agachó junto al hombre y le iluminó la cara con la linterna. Era joven, de unos 25 años. Tenía el pelo rubio oscuro, las manos temblorosas y los ojos llenos de terror. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Daniels. Yo no lo he cogido», balbuceó el hombre. Lo juro que no lo he cogido». Shadow volvió a gruñir y el hombre se estremeció violentamente. Daniels lo agarró por el cuello. «Tus huellas están en ese claro. Las huellas de mi hijo están junto a las tuyas. Empieza a hablar». La voz del hombre se quebró. «Me pagaron por vigilar la cabaña, eso es todo. No toqué al niño. Entonces, ¿quién lo hizo?». Daniels presionó. El hombre tragó saliva. «No lo entiendes. No estaba solo». Daniel abrió mucho los ojos. «¿Qué quieres decir?». El hombre temblaba. «Otro tipo vino antes, más grande, más fuerte. Dijo que teníamos que trasladar al niño. Dijo que alguien venía». A Daniel se le encogió el corazón. «¿A dónde lo llevó?». El hombre temblaba. «A los túneles, debajo de la cresta». Shadow levantó la cabeza. «¿Túneles?». Los ojos de Emily se abrieron con miedo. Daniel se puso de pie bruscamente. «Nos vamos ya», dijo, y Shadow ya estaba corriendo. Shadow atravesó el bosque en cuanto Daniels dio la orden, levantando tierra con sus patas mientras corría hacia la cresta. Emily corrió tras él, con la respiración entrecortada pero decidida, mientras Daniels y los oficiales la seguían de cerca. El bosque parecía ahora más oscuro, como si los estuviera tragando por completo con cada paso que daban. «¡Túneles!», murmuró Daniels entre dientes, con voz temblorosa. «¿Por qué túneles? ¿Por qué llevar a mi hijo bajo tierra?». Emily luchaba por seguir el ritmo. Shadow conoce el camino. Sabe que tienes miedo. Va más rápido porque ella se ha detenido para recuperar el aliento. Porque puedes sentir tu miedo. Daniels no lo dudaba. Shadow se movía con una urgencia que iba mucho más allá del instinto. No solo estaba rastreando, estaba compitiendo contra el reloj. Llegaron a la cresta. Un enorme afloramiento de rocas y raíces sobresalía de la tierra como la columna vertebral de alguna criatura antigua. Shadow se detuvo en seco cerca de un grupo de rocas, con el hocico pegado al suelo. Olfateó con fuerza, tiró hacia la izquierda y luego empujó su cuerpo a través de una estrecha abertura apenas visible desde el exterior. Emily se arrodilló. Aquí estaba la entrada del túnel. Daniel se agachó y alumbró con su linterna el interior. Su corazón se rompió. Pequeñas huellas, las de su hijo, recientes, tan recientes que parecían haber sido hechas solo unos minutos antes. Pero también había otras huellas, más grandes, más profundas,
marcas arrastradas que hicieron que a Daniel se le revolviera el estómago. Emily susurró. Ya no caminaba. Daniel cerró los ojos. El dolor lo atravesaba. Lo llevaron. Shadow gimió, un sonido lleno de angustia. Arañó el suelo, desesperado por avanzar. Daniel se agarró a los bordes del túnel. Estamos justo detrás de ti, amigo. Ve. Shadow desapareció en la oscuridad. Daniels y Emily se arrastraron detrás, seguidos por dos agentes. Las paredes del túnel eran frías, estrechas y húmedas. El aire olía a piedra mojada y descomposición. El agua goteaba en algún lugar más profundo, resonando como susurros lejanos. Emily mantuvo la mano sobre la cola de Shadow para permanecer cerca. Él también está asustado, murmuró con voz temblorosa. Pero no se detendrá, no hasta que lo encuentre. Cada centímetro que avanzaban, el miedo de Daniel aumentaba. ¿Y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si las heridas, el frío, el terror? ¿Y si...? Shadow gruñó, un gruñido grave y prolongado que paralizó a todos. El pulso de Daniel se aceleró. ¿Qué pasa? ¿Qué oyes? Shadow no miró atrás. Miró fijamente hacia adelante, a la oscuridad, donde unos sonidos débiles y amortiguados resonaban en el túnel. Emily abrió mucho los ojos. Oficial, susurró con voz quebrada. Es alguien llorando. Daniels inhaló bruscamente. El sollozo de un niño. Su hijo. El sollozo resonó débilmente en el túnel, fino, tembloroso y frágil como un susurro sobre un cristal frío. El oficial Daniels se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Por un momento, nada existía excepto ese sonido. Ni la oscuridad, ni las sofocantes paredes del túnel, ni el miedo que le oprimía el pecho. Solo el llanto de su hijo. Shadow reaccionó al instante. Todo su cuerpo se tensó, con las orejas hacia adelante. Entonces, con un gemido agudo y urgente, se lanzó hacia adelante, adentrándose en el túnel. «¡Shadow! ¡Espera!», gritó Emily, corriendo tras él. Daniels lo siguió por puro instinto, arrastrándose más rápido de lo que jamás se había movido en su vida. Sus manos rozaban la roca, sus rodillas ardían por el suelo irregular, pero no sentía nada de eso. Las patas de Shadow retumbaban delante de él. Emily mantuvo una mano en su cola para seguirle cerca. «Lo oye», jadeó. «Oye a tu hijo». El túnel se ensanchó ligeramente, lo que les permitió agacharse en lugar de arrastrarse. El aire se volvió más frío. El agua goteaba en algún lugar por encima de ellos. Y cada gota resonaba como una cuenta atrás. La linterna de Daniel parpadeaba en las paredes. Arañazos, manchas de suciedad, ramitas rotas arrastradas al interior. Señales de lucha. Su voz se quebró. «Ya voy, amigo. Por favor, aguanta». Shadow se detuvo de repente en una bifurcación donde el túnel se dividía en dos caminos oscuros. Olfateó el aire frenéticamente, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Se le escapó un gemido. La angustia se mezclaba con la urgencia. Emily lo agarró por el collar. «Shadow, ¿por dónde?» Shadow inhaló profundamente, con el hocico rozando el suelo. Buscando, buscando. Un débil llanto volvió a oírse. Shadow giró la cabeza hacia el túnel de la derecha. Luego salió corriendo. Daniel corrió tras él, con la adrenalina sustituyendo al aire en sus pulmones. El túnel descendía ahora, conduciendo a las profundidades subterráneas. El sonido del llanto se hizo más fuerte. Shadow gruñó bajo, no por ira, sino como advertencia. Emily contuvo la respiración. Percibe a alguien más. La voz de Daniel se agudizó. El secuestrador. Shadow ladró una sola vez. Sí. La linterna de Daniel iluminó algo más adelante. Un tenue resplandor. Un movimiento. Entonces Shadow echó a correr a toda velocidad, más rápido de lo que cualquier humano podría seguirle. Corrió hacia la luz parpadeante, con las garras arañando el suelo de piedra. «Shadow, tranquilo», gritó Daniel. Pero Shadow no estaba atacando a ciegas. Estaba corriendo para proteger. El túnel desembocaba en una gran cámara de drenaje. Las sombras se retorcían en las paredes, iluminadas por una única linterna moribunda. Y en el centro, una pequeña figura se acurrucaba contra el frío hormigón. El corazón de Daniel se detuvo.
Su hijo, pálido, temblando, llorando. Shadow solo redujo la velocidad cuando llegó hasta el niño, olisqueándolo suavemente antes de soltar un suave gemido, un sonido lleno de alivio y desolación. Emily jadeó detrás de Daniels. Daniels cayó de rodillas, con las lágrimas nublándole la vista. Su hijo estaba vivo, pero la cámara no estaba vacía. Una nueva sombra se movió detrás de ellos. En cuanto el oficial Daniel vio el movimiento detrás de ellos, se giró, impulsado por su instinto, con la linterna levantada como un arma. El haz de luz atravesó las sombras, revelando la silueta de un hombre que salía lentamente de detrás de un pilar de hormigón. Llevaba la ropa hecha jirones, el pelo revuelto y tenía una mirada aguda y frenética. «No se acerque más», gritó Daniel, y su voz resonó violentamente en la cámara. El hombre se quedó paralizado, con las manos temblorosas ligeramente levantadas. «Yo, yo no iba a hacerle daño», dijo con voz ronca y temblorosa. «Lo juro, nunca fue mi intención». Shadow se colocó entre el hijo de Daniel y el hombre, con el cuerpo agachado y los dientes afilados. Unos suaves gruñidos retumbaban en su pecho, cada uno de ellos una advertencia. Emily agarró al niño con delicadeza y lo abrazó mientras él sollozaba. «No pasa nada, ahora estamos aquí», le susurró, con la voz temblorosa por el alivio. Daniel se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó con manos temblorosas. El niño se aferró a él desesperadamente, hundiendo la cara en el hombro de su padre, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Papá tenía miedo», dijo el niño entre sollozos. «Lo sé, pequeño, lo sé». «Estoy aquí», susurró Daniels, presionando su frente contra la de su hijo. «Ahora estás a salvo». Shadow empujó suavemente la pierna del niño con el hocico, como si estuviera comprobando si tenía alguna herida. El niño extendió la mano y la posó sobre el hocico del perro, susurrando, «Gracias». Detrás de ellos, el secuestrador retrocedió lentamente. El miedo se reflejaba en su rostro. «Nunca quise llevármelo», dijo. «No sabía qué más hacer. El otro tipo, el que me contrató, me dijo que retuviera al niño hasta que una orden tajante resonó en la sala. Policía, no se mueva». Dos agentes irrumpieron por el túnel con las armas desenfundadas. El secuestrador se arrodilló inmediatamente, con las manos detrás de la cabeza. Shadow siguió gruñendo hasta que los agentes lo esposaron. Daniels ni siquiera miró al hombre. Todo su mundo estaba en sus brazos, el peso cálido y tembloroso de su hijo. Emily se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja y observó el reencuentro con una sonrisa llorosa. Shadow sabía exactamente dónde estaba, susurró. Daniels asintió, abrumado. Shadow lo había salvado. Shadow lo había salvado todo. El niño tosió débilmente, temblando de frío. Daniel lo levantó con delicadeza. «Saquémoslo de aquí». Shadow ladró una vez, breve, con confianza, como diciendo, «Síganme», y les guió hacia la salida, conduciéndolos a través de los oscuros túneles, sin perder de vista al niño en ningún momento. Cuando llegaron a la entrada del bosque, el cielo había comenzado a clarear. Los primeros indicios del amanecer empujaban la noche, y con ellos llegó la verdad. Shadow no solo había encontrado a un niño desaparecido, había devuelto la vida al mundo de un padre. El bosque volvía a estar en silencio cuando el equipo de rescate llegó al claro. Los agentes se apresuraron a acercarse, tomaron al niño bajo su protección, lo envolvieron en mantas y le tomaron las constantes vitales. Emily se quedó junto a Shadow. Una pequeña mano agarraba su pelaje como si temiera que desapareciera en cuanto lo soltara. El agente Daniels permaneció de rodillas, con la respiración entrecortada y lágrimas corriendo por su rostro cubierto de suciedad. Observó a los paramédicos examinar a su hijo, escuchó al niño susurrar, «Papá, no me dejes», y repitió, «Estoy aquí, pequeño. No voy a ir a ninguna parte». Shadow se sentó junto al niño, sin pestañear, vigilante. A pesar de que los agentes los rodeaban y el peligro había pasado, se negaba a relajarse. Su mirada recorría una y otra vez la liana, como un protector que no estaba dispuesto a bajar la guardia hasta que el mundo estuviera a salvo. Uno de los médicos se levantó. «Tiene frío, está agotado y deshidratado,
pero se pondrá bien. Daniels exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Le temblaban las manos cuando se acercó a Shadow y le puso la palma temblorosa en el lomo. «Lo has salvado», susurró. «Tú lo sabías. Lo sabías antes que cualquiera de nosotros». Shadow se inclinó hacia él, cerrando los ojos por un breve instante. Emily se limpió la nariz con la manga. «Intentó venir aquí por su cuenta», susurró. «Pero no sabía cómo llegar. Por eso me encontró. Necesitaba ayuda. Igual que tu hijo». Daniels miró a la niña, esa pequeña y valiente niña que había confiado en un perro en el que nadie más creía. «Emily, has sido increíble». Ella se encogió de hombros tímidamente. «Shadow te eligió a ti, no a mí». Los agentes que los rodeaban intercambiaron miradas de desconcierto. «¿Lo eligió?», preguntó uno. Antes de que Emily pudiera responder, otro agente se acercó con un escáner de mano. «Señor, hemos escaneado al perro en busca de un microchip. Tiene que ver esto». Daniel se levantó, confundido, pero curioso. «¿Un chip?». El agente asintió. «Sí, y no es un chip normal para mascotas». Le entregó el pequeño dispositivo a Daniels. En la diminuta pantalla apareció una serie de números seguidos de un nombre. Cam9, Shadow MPK9, unidad desaparecida en combate. Adiestrador, Sargento Aaron Cole. Daniel se quedó mirando, atónito. Desaparecida, unidad K9 de la Policía Militar. Eso significa, terminó Emily en voz baja. Era un perro soldado. Los agentes que los rodeaban murmuraron sorprendidos. Entonces, un segundo dato apareció en el escáner. Daniel contuvo el aliento al leerlo. Presunto fallecido. Hace 9 meses. Causa: lesiones por explosión durante una misión. Adiestrador, en paradero desconocido. Emily jadeó. Por eso estaba herido cuando lo encontré. Shadow gimió suavemente, como si sintiera el recuerdo. Daniel se arrodilló de nuevo y tomó suavemente la cara de Shadow entre ambas manos. «No moriste», le susurró. «Sobreviviste y seguiste ayudando, incluso sin órdenes, incluso sin tu adiestrador». Shadow frotó su frente contra el hombro de Daniel. Un gesto tan humano, tan emotivo, que conmovió a todos los que lo observaban. Emily se inclinó hacia él. «No es solo un perro policía», dijo en voz baja. «Es un héroe». Daniel tragó saliva. «Un héroe que salvó a mi hijo». Los agentes asintieron solemnemente. Mientras los paramédicos se preparaban para trasladar al niño, Daniel se volvió hacia Emily. «¿Qué pasará ahora con Shadow?». La sonrisa de Emily tembló. «Puede quedarse conmigo, a menos que Daniels le pusiera una mano en el hombro. ¿Qué tal si los dos se quedan con nosotros? Shadow salvó a mi familia y tú ayudaste a que eso fuera posible». Los ojos de Emily brillaron. «¿De verdad? ¿De verdad?». Shadow ladró una vez, alegre, orgulloso, decidido, como si aprobara la decisión. Y mientras el sol de la mañana se abría paso entre los árboles, calentando el suelo del bosque, los tres permanecieron juntos. Un padre, una niña valiente y el legendario perro que se negó a dejar de luchar por las personas que decidió proteger. La búsqueda había terminado. El niño estaba a salvo. Una familia acababa de crecer y un héroe había encontrado por fin su hogar.